hablando con un buen oyente de Nocturna RCN. Él estaba un poquito preocupado y me dijo: don Julián, ¿por qué la arquitectura, por qué los diseños arquitectónicos en nuestro país son tan feos? Son tan feos. Le dije: no, hombre, no sea injusto. Me dijo: sí, no voy a ser uchi con todos los marranos, porque habrá algunas excepciones y algunos edificios, algunas edificaciones, algunas construcciones que rompen ese molde. Pero por lo general, en términos generales, dese una vueltecita, don Julián, por cualquier ciudad nuestra, por Cali, por Medellín, por Bogotá, por Bucaramanga, por Cartagena, por Barranquilla, por Pereira, por Armenia, por Manizales, por Pasto, por todas las capitales y todas nuestras ciudades. Y no encuentro, me decía el oyente, me decía quien me abordó, un edificio que nos quede para el recuerdo, una arquitectura que nadie se atreva, una edificación que nadie se atreva a tocar. Dijo: no, aquí nuestra arquitectura y nuestros edificios son como desechables, están hechos para que al paso de, o al cabo de unos 20 o 30 años, quien los tumbe no pase absolutamente nada, porque la gente no va a extrañar ese edificio, no va a extrañar esa arquitectura, a no ser que allí haya sucedido algo o haya pasado algo histórico. Pero desde el punto de vista del diseño arquitectónico, si lo tumban da lo mismo que se quede en pie. Entonces hacemos como arquitectura desechable, y son un poco de cajones: pared lateral, terraza, pared lateral, pared lateral, terraza, pared lateral. No hay un edificio curvo, contoneado, no hay un edificio extraño con unas salientes donde se desafíe la gravedad. No hay un edificio extraño, raro, impactante. No. Pared lateral, terraza, pared lateral. Entonces le dije yo: bueno, de acuerdo a su inquietud, ¿qué nos podrán decir los arquitectos colombianos? ¿Qué nos podrán decir las facultades de arquitectura, los decanos de arquitectura, los profesores de arquitectura? ¿Qué les estamos enseñando a los jóvenes nuestros? Y me decía él: don Julián, vaya a París, vaya a Berlín, vaya a Londres, vaya a Madrid, y encontrará edificios antiguos que nadie se atreve a tocar, porque es arquitectura que se hizo para perdurar. E incluso pásese por Nueva York, edificios modernísimos, pero son bellos, son raros, son acristalados. Y aquí es pared lateral, terraza, pared lateral. Un cajón. Bueno, pues ese es el tema. ¿Qué pasa con la arquitectura en nuestro país? Con los diseños. ¿Dónde están esos desafíos arquitectónicos de diseño para nuestro país? Quiero saludar al arquitecto Óscar Camilo Serpa. Arquitecto, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Buenas noches, Julián. Muchas gracias, arquitecto, por atendernos. Quiero saludar también a otro arquitecto, Porfirio Ospina. Doctor Porfirio, buenas noches, bienvenido a Nocturna. Buenas noches, Julián, para usted y todos los oyentes de la Nocturna. Y también quiero saludar al arquitecto Carlos Niño Murcia. Arquitecto Niño, buenas noches. Buenas noches, Julián, y toda la audiencia. Bueno, no sé si ustedes quieran, en vez de estarle tirando el balón a alguno de ustedes, si alguno quiera tomar la iniciativa, o empezamos como lo hacemos tradicionalmente, empezando por Óscar, luego pasando por Porfirio, y luego llegamos a Carlos. ¿Qué tal, Óscar, si empezamos por usted? Bueno, Julián, aceptemos la propuesta. Entonces, adelante, ¿qué opina de nuestro tema que nos planteó un oyente? Hombre, Julián, nosotros acá en la costa, principalmente en lo que concierne a Barranquilla y su área metropolitana, los arquitectos hemos sentido preocupación, precisamente porque no se está practicando la democracia como debe ser. El oyente tiene la razón al decir que los edificios que se construyen no tienen ningún contexto, o sea, están aislados de una realidad, se enmarcan dentro de un territorio que lo desconoce. No pasa lo mismo con los otros movimientos, como el movimiento moderno, que fue una tendencia mundial con un propósito, descargándose de la ornamentación que venía presidida la anterior
el anterior movimiento al movimiento moderno. Por eso es que tú ves actualmente que esas edificaciones en Colombia no pertenecen al movimiento moderno, son una simulación del movimiento moderno, lo que yo he denominado el frankensteinismo. O sea, antes que una arquitectura brutalista, es un remedo de partes que se van cosiendo y semejan a Frankenstein, en un artículo que yo escribí recientemente. Bueno, ¿y cuál es su opinión, arquitecto Porfirio Ospina? Bueno, digamos que la respuesta que uno podría dar al oyente que te planteaba el tema digamos que una crisis en la arquitectura, yo creo que estaríamos hablando de una multicausalidad en esa crisis. Y un primer aspecto de eso tendría que uno decir o hablar de la forma como se produce la ciudad. Sobre todo la ciudad colombiana y en el contexto latinoamericano, una mitad o un poco más de una mitad de nuestras ciudades se ha producido sin ningún proceso de planeamiento, y la arquitectura ha sido en ese 50% de nuestras ciudades de una construcción espontánea por parte de la población desplazada, las migraciones campo-ciudad, etcétera, etcétera. Obviamente eso no produce una arquitectura como la que quería ver en toda la ciudad el oyente que te comentó eso. El otro punto tiene que ver con la forma de producir la arquitectura. Y eso está enmarcado en un contexto económico, en el modelo económico. ¿Quiénes producen la mayor parte de los edificios que se está construyendo en nuestras ciudades? Y son empresas constructoras cuyos propietarios generalmente o actualmente en su mayoría no son arquitectos, son abogados, economistas o administradores de empresas que contratan a unos arquitectos, en su mayoría recién egresados, a los que los ponen a diseñar bajo unos criterios y unos principios de racionalidad económica, de la mayor economía, del menor costo. Y lo otro tiene que ver también, sería el otro punto para esa crisis, es la formación académica. O sea, cómo se está enseñando la arquitectura en nuestras facultades de arquitectura en el país. Claro. Y quiero consultar al doctor Carlos Niño, arquitecto también y experto en urbanismo y en ordenamiento. Ordenó una de las partes de la zona norte de Bogotá y es un hombre muy vinculado con la capital colombiana. ¿Cuál es su apreciación, arquitecto Niño? Pues Julián, yo creo que me tocó la parte del optimismo porque sí hay razón en decir que hay mucho comercialismo. Eso, sí. Y lo que yo llamo la usura inmobiliaria. Cuando uno mira hacia nuestros cerros bogotanos, ve ahora edificios en la circunvalar de 25 pisos. Y uno dice, 8 hubieran sido muchos, y son 25. Pero como te decía, me toca la parte optimista, o sea, decir que no todo es tan malo, que la arquitectura colombiana se ha distinguido por su calidad en América Latina, que quizás ahorita no está en su mejor momento, pero en el siglo XX hubo ejemplos grandiosos, los grandes maestros, y hablo sobre todo del caso de Bogotá, por ejemplo, las obras de Salmona, las Torres del Parque o la Biblioteca Virgilio Barco, son hechos arquitectónicos, culturales y sociales de mucha calidad y muy admirados por la gente. Y es cierto que hay ahora proliferación excesiva de facultades, lo que comentaba el colega, muchas empresas donde lo que prima no es la idea urbana y arquitectónica, sino el lucro y llevado a la usura. Pero yo creo que ahí hay unas fallas y me paso al lado pesimista. Yo siempre he dicho que la enseñanza de la arquitectura tiene que tener historia de la arquitectura e historia del país, para que sepamos quiénes somos, para que no miremos revistas foráneas y tratemos de trasplantarlas a nuestro medio,
sino que aprendamos de ella, pero las apliquemos a lo que sepamos de nuestro país, que por ahora lo ignoramos. Claro, pero doctor Niño, a veces pedimos ciudades amables, ciudades más humanas, ciudades más, más cariñosas, ciudades, ¿qué decir el término para, sí, más amables, más en torno a lo que es la actividad del ser humano? Pero mucho cemento muy parecido y nada histórico, nada para que perdure. Como decía nuestro oyente que me abordó, nada para que se quede en el tiempo, sino un edificio que por ser nuevo será bonito, pero que con el paso del tiempo a los 20 o 30 años si lo tumban no pasa nada. Entonces no hay como hitos arquitectónicos distintos a las Torres del Parque, a la Plaza de Toros de Santa María, estoy hablando de Bogotá, a la Plaza de Toros de Santa María, a la biblioteca tal, y si son 4 o 5, no son 10. En una ciudad de 9 millones de habitantes, donde encontramos ciudades con menos habitantes, con menos prosopopeya quizás, democráticamente hablándolo, pero sin embargo, pues no encontramos. Se me cayó el niño, el doctor Niño. ¿Quién se fue? ¿Quién? Doctor Niño, ¿está conmigo? Todavía. ¿Está conmigo? Sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué pensar sobre eso? Es decir, me refiero al diseño arquitectónico, Es cierto que nuestras ciudades, y como estamos hablando, por lo menos en mi caso desde Bogotá, están viviendo una gran crisis. Ahorita tenemos serísimos problemas de transporte, irrespeto casi total al medio ambiente, falta absoluta del espacio público, pero se trata de luchar por ese equilibrio urbano que usted está añorando y que tiene razón. Se necesitan andenes, se necesitan arborizaciones, parques. Sí. Se necesita equilibrio con la naturaleza, porque en este momento estamos en medio de dos extremos, unos que defienden el medio ambiente y quisiera que en esta sabana de Bogotá no hubiera ni un habitante, y otros que quieren llenarla de cemento y de rascacielos. A mí me parece que el reto es cómo vamos a vivir, en este caso nuestros 10 millones de habitantes, manteniendo un buen equilibrio con el agua, con el verde, con el aire, con las montañas y con nuestro río Bogotá, que en este momento es un caño. Yo creo que eso es posible, eso tiene que ser posible, pero sin duda se necesitaría que los arquitectos volviéramos a recuperar el liderazgo en la construcción de esa ciudad, porque bien lo decía un colega, las mayorías de las empresas ya tienen los arquitectos, es como simples dibujantes de sus ideas preconcebidas. Exacto. Doctor Óscar Camilo Serpa. Dígame, Julián. En Bogotá, por ejemplo, se construyó un centro comercial al norte, muy al norte de Bogotá, el centro comercial Santa Fe. Y usted lo observa y es divino, es hermoso, es muy bonito, es una obra muy bien concebida, pero está concebida para los carros. No hay puentes peatonales, no hay forma, es como si todo el que fuera a ir al centro comercial fuera en carro. Si nosotros no somos la sociedad norteamericana, que usted por los andenes no ve a nadie, sino todo el mundo en las calles con los carros. Pero se hizo para que no transitara la gente a pie, para que no caminaran por allí, porque las vías de acceso son para carros y no para peatones. ¿Qué hacer con nuestras ciudades y sobre todo nuestros arquitectos? ¿Qué es lo que están diseñando? ¿Pasando por encima de qué, doctor Óscar? Julián, ocurre y acontece en nuestro país que aquí estamos ignorando lo que se está tratando en las conferencias mundiales de las ciudades sustentables y de las ciudades amigables. Aquí estamos diseñando ciudades del año 30, o sea, estamos diseñando para el vehículo aún. Te pongo un ejemplo, aquí vino Invías ¿Aquí es a dónde? ¿A dónde vino Invías? Aquí a Barranquilla. A Barranquilla. En el área metropolitana. Sí, señor. Y propuso ampliar la calle 30 que conecta con el aeropuerto internacional Ernesto Cortés.
dándole prioridad al vehículo, o sea, ampliando los carriles de 2 carriles que tiene actualmente, ampliándolo a 8 carriles. Y se ignora por completo el peatón, y se ignora por completo el transporte público, y se ignora por completo las rutas en bicicleta. O sea, ¿qué quiere decir? Que la actual tendencia de nuestra gente o de nuestros arquitectos, si se quiere decir así, están proponiendo para la ciudad los diseños del año 30, del vehículo, cuando la tendencia es cambiar la pirámide. Bueno, ¿y por qué eso? ¿Somos así de torpes, somos así de miopes que diseñamos ciudades para el año 30 y no para el 2016? ¿Por qué? No para el año 30, 2030, sino que estamos diseñando ciudades del año 30, exacto, 1930. No, yo le entiendo, sí, discúlpeme, o sea, nos quedamos en 1930 y no hemos dado el salto al 2016. Pero ¿eso por qué sucede, doctor Oscar? ¿Por qué? Bueno, yo la verdad es que no te podría decir con certeza qué es lo que está ocurriendo. El arquitecto Porfirio Espino planteó de que las ciudades las están construyendo el capital inmobiliario, un capital que es insensible a la parte humana, un capital que está destrozando todas las ciudades en el país, y por eso estamos viendo que las ciudades son igualitas. Si tú te vas a Cali, si te vas a Medellín, si te vienes a Barranquilla. No hay mayor diferencia, sí. No hay mayor diferencia, porque eso era una tendencia de la arquitectura internacional. O sea, tú encontrabas un edificio igualito en Barranquilla como lo podías encontrar en Rusia, o sea, con esas mismas características, porque no estamos contextualizando la arquitectura como tal, o sea, no le estamos dando eso vernáculo que tenemos nosotros y no lo estamos diseñando. Como decía el arquitecto Murcia, aquí hay otro arquitecto que trabaja con la guagua, o sea, de la zona del eje cafetero, donde está planteando una arquitectura vernácula, una arquitectura a base de la guagua. Simón Vélez. Iván Vélez, es correcto. Simón Vélez. Entonces, sí hay, como dice el doctor Murcia, sí hay esperanza en el diseño, pero lo que pasa es que se está priorizando más en la no esperanza para las ciudades. Si tú ves la política actual del plan de desarrollo del presidente Santos, mientras él firma en Francia el convenio internacional donde hay que apaciguar el cambio climático a través de la disminución del gas carbónico, él aquí está proponiendo todo lo contrario con las minas. Inclusive ya creo que la Corte sentenció de que para poder hacer esas minas hay que consultar con los pobladores para que no nos pase lo que nos está pasando en La Guajira, que nos están extrayendo todo el carbón y resulta que se nos están muriendo nuestros niños de hambre. Entonces ese capital inmobiliario está destrozando la ciudad. Eso es lo que yo creo que debe estar pasando con esta ciudad que tenemos, que no es amigable. Si tú te vienes acá a Barranquilla, aquí se está construyendo mucho cemento acá en Barranquilla, definitivamente. O sea, aquí se construye un andén y creen que es espacio público. Se construyen aquí el último centro comercial que lo van a hacer aquí en Soledad, va a tener más de 80.000 metros cuadrados y nos va a brindar los espacios públicos que nos está negando la ciudad. Los espacios públicos se están convirtiendo en espacios públicos privados que se reservan el derecho de admisión. Y la gente, los centros comerciales los están utilizando. Y la gente está llegando, y por eso es que tú ves los espacios nuestros, que son unos peladeros aquí en la costa, son unos peladeros, o sea, nadie los visita y se convierten en focos de miedo, en focos de violencia, en focos de droga. Sí. Eso es lo que está pasando. Claro. Pues arquitecto Porfirio, tiene la palabra, que lo citaron ahora. Bueno, yo anotaría lo siguiente, o sea, la arquitectura responde a sus momentos históricos y o sea, la crisis, digamos que podríamos hablar de la falta de esa cantidad de edificios, por llamarlo así, monumentales, que le llamen la atención a la gente. Pues los monumentos siempre han sido punto referencial, no toda la ciudad es llena de monumentos o una continuidad de monumentos. Y eso me lleva a referirme a lo que sería el urbanismo. O sea, digamos que es como el hilo conductor
de la arquitectura con la ciudad. Y en el caso del urbanismo, habría que preguntarse quiénes están construyendo, o quiénes construyen la ciudad y cómo se construye la ciudad. Y hay un profesor amigo, Luis Sánchez Bonet, que dice de que la ciudad no la construimos los arquitectos ni los ingenieros, sino que la construyen son los políticos, porque la ciudad se construye con las decisiones políticas. ¿Y qué está pasando con la dirigencia política en nuestro país? Está en total crisis, o sea, las decisiones que se toman, lo que uno ve a diario por los noticieros, es de una corrupción por todos los niveles, y obviamente las decisiones que se toman en relación con la ciudad no son las mejores. Entonces obviamente que eso se refleja en el contexto en que viven los ciudadanos. Fíjense, el cambio de modelo económico y político también ha llevado a que, por ejemplo, los edificios públicos, digamos que debían transmitir una gran monumentalidad y un significado de la sociedad que se está administrando, que se está gobernando. Y uno ha visto, por ejemplo, que ha pasado con instituciones, por ejemplo, como la Contraloría, que ya no funcionaba en un edificio diseñado especialmente para ella, sino que alquiló cualquier edificio de oficinas para prestar su servicio a la ciudadanía. Entonces, esa monumentalidad o esos significados o ese mensaje que debe transmitir la arquitectura desde lo público, pues se ha perdido. O sea, ya no hay no hay ese Estado o ese modelo de Estado que piense en construir una institucionalidad y una sociedad a partir de unos edificios que transmitan un mensaje y tengan un significado. Igualmente ocurre con la mayoría de los proyectos residenciales. El gobierno también, digamos que se acabó los institutos de crédito territorial, por ejemplo. Entonces ya no hay como una política clara en materia de vivienda, y entonces se deja a opción del privado de que plantee cosas. Entonces, claro, en Medellín, en el Foro Urbano Mundial que se hizo hace un poco más de un año ya, el ministro de Vivienda decía de que el gobierno no estaba construyendo edificios o casas, sino que estaba construyendo ciudades. Pero uno lo que ve o estaba viendo con los proyectos que se están ejecutando de esa política, por ejemplo, vi uno en La Guajira, un barrio de nuevas viviendas, donde no aparecía en las imágenes ni un árbol. Entonces uno dice, un clima como el de La Guajira, ¿cómo vas a plantear tú un proyecto residencial o un barrio o unas casas? Sin sombra. Sin ningún tipo de vegetación. Entonces obviamente eso redunda en una calidad de vida bastante precaria para las personas que habitan ahí. Claro. Mire, señores, ustedes están hablando y me están escribiendo unos ciudadanos, unos ciudadanos mexicanos, están en la capital mexicana, y me dicen: don Julián, observe las imágenes del edificio Reforma 222, aquí en México, en la capital mexicana, o el edificio que lo llaman también edificio del Pantalón, y los estamos observando a través de la internet por las fotos que nos han enviado. Son unas cosas bellísimas. Hay en el Paseo La Reforma, en México, Distrito Capital, y son curvos, son acristalados, son tipo como si fuera una U, y otro tiene el aspecto como si fueran unos pantalones, una manga a la derecha, una manga a la izquierda, y en la parte de arriba se unen por una terraza y un puente como si fueran unos pantalones. Todo lo que ustedes han dicho lo he entendido, lo he comprendido, pero lo que uno dice es: ¿por qué no hay esos desafíos? Esas cosas, lo que usted decía, doctor Porfirio, desde el sector público, ¿por qué no se hace un edificio para la historia de la ciudad? ¿De cuál ciudad? De donde se esté construyendo. Así como tenemos lo que era antiguamente la gobernación de Cundinamarca, un edificio tipo republicano muy bello. Pero si tenemos uno, no hay dos.
La iglesia del voto nacional se está derrumbando, se está cayendo y nos importa un pito pasar por encima de la historia arquitectónica de nuestras ciudades. En Cali, ¿cómo tumbaron ese emblemático edificio en la ciudad de Cali? Lo destruyeron. Ahora están pintando las murallas de Cartagena y no pasa nada y a nadie le interesa lo que es nuestro patrimonio arquitectónico, que empieza a identificar a los pueblos ante el mundo. Pues qué interesante, queríamos plantear esto porque no se trata de, como lo dijeron ustedes arquitectos, de copiar qué hay en Chicago, qué hay en Nueva York, qué hay en Madrid, qué hay en Londres, para hacerlo en nuestro país, sino cómo nos empezamos a identificar y a generar nuestro propio lenguaje a través de la arquitectura, pero en Colombia. Doctor Óscar Camilo, ¿algo más para cerrar su participación? Hombre, Julián, un mensaje para los nuevos arquitectos de Colombia, que tengan mucho cuidado cuando vayan a presentar cualquier proyecto que dignifique la condición humana de la población, porque hemos entrado en una cueva donde todo se ve oscuro y no hemos podido salir a flote, porque las políticas educativas se están llevando de tal forma que el estudiante tiende a ser no pensante en ese sentido. Sería bueno también, Julián, plantearle a la nueva generación de arquitectos que asuman un compromiso con la ciudad, un compromiso con todo lo que se está trabajando en el mundo a través de las conferencias de hábitat, donde ellas nos están señalando que podemos obtener un mundo mejor si tenemos en cuenta el principal aspecto, que es el humano y el ambiental. Claro. Si no tenemos ese aspecto, esos dos aspectos, si no lo tenemos dentro de nuestro interés por mejorar a las ciudades, vamos a encontrarnos con una ciudad como Detroit, que en vez de crecer, decreció. 2 millones de habitantes se convirtieron en 500.000 habitantes. Una ciudad fabulosa en los años 30, con vehículos, con carreteras amplísimas, y hoy resulta que no retrocedió, sino que se está encontrando nuevamente con la naturaleza a través de huertos urbanos, y se está recuperando la ciudad. Qué bueno. Y se está diseñando, se está construyendo lo que son los caminos peatonales, el contacto con la naturaleza. Claro. O sea, Detroit está creciendo nuevamente, pero desde la perspectiva humana y no de la perspectiva del vehículo como se hizo. Doctor Óscar Camilo Serpa, un abrazo y gracias por atender a Nocturno RCN. Muy amable de tu parte, Julián, y estoy dispuesto a cualquier momento que me llames poder conversar nuevamente contigo. Lo estaremos buscando, mil gracias. Doctor Porfirio, bueno, démosle la palabra porque usted ya en esto hace poco habló. Doctor Carlos Niño, brevemente, muy brevemente porque se me acabó el tiempo, ¿usted con qué cerraría? Pues sí, como me tocó el lado optimista, pero hace rato no me das la palabra, quisiera citar algo que estamos haciendo en Teusaquillo. Estamos interviniendo los andenes, la calle 45, la calle 34, el Parkway y todo el canal del río Arzobispo, poniendo andenes, poniendo sardineles, poniendo árboles, poniendo guías para los ciegos, poniendo alertas para que no se caiga la gente, con muchas dificultades, con algunos rechazos de parte de la población, pero creo yo haciendo ciudad. Qué bueno. Doctor Carlos Niño Murcia, un abrazo y gracias por atendernos y cualquier momento lo volvemos a consultar. Gracias, hasta luego. Doctor Porfirio, su turno de despedida. Bueno, yo siempre optimista también, al igual que el doctor Niño. Pero ¿cómo podríamos, digamos, salir de esta crisis que nos reclaman los ciudadanos sobre una buena arquitectura y una buena ciudad? Y ahí en ese sentido, pues tendría uno que pedir o trabajar en el aspecto de la democracia, de la participación activa de los ciudadanos y de un mejor ejercicio de la política en nuestro país para poder construir mejores ciudades. Ir en la línea que decía Óscar, porque digamos que el gran reto que tenemos ahora no es una cuestión ya de militancia
con el tema ambiental, sino que es un verdadero reto, o sea, no hay otra opción, y es de que tenemos que tener ciudades ambientalmente sostenibles y digamos que eso debería ser como el hilo conductor para atar o unir todas estas intervenciones desde el punto de vista arquitectónico que terminan construyendo su sumatoria una ciudad. Claro. En ese punto, pues, digamos que desde la parte que administra, de cómo se administra nuestras ciudades, habría que pedir a nuestros administradores, a nuestros gobernantes, por ejemplo, que los proyectos urbanísticos y los proyectos arquitectónicos de edificios importantes en nuestras ciudades se manejaran no con una contratación a dedo, ¿verdad?, que como se viene haciendo en la mayoría de los casos, sino que se manejaran a través de concursos. Pues eso enriquecería el contexto urbano, porque claro, con un concurso pues no tienes un proyecto, sino que tienes 10, 15, 20 propuestas en las que tú escoges la mejor. Entonces eso terminaría produciendo una mejor ciudad y una mejor arquitectura. Pero de por medio está lo político y la politiquería y el serrucho y las coimas y bueno, y todo eso. Profesor Porfirio Ospina, arquitecto, un abrazo y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, Julián, y aquí estaremos atentos siempre a su invitación.